Bienvenidos al laboratorio número 5, Latch y Flip-Flop. Daremos entrada a la explicación de sus tablas de verdad y posteriormente a sus simulaciones. Con- Comenzamos con la tabla de verdad del flip-flop RS asíncrono. En la tabla de verdad se define la operación del flip-flop. Primero encontramos el estado prohibido, en donde ambas salidas están a 1 o nivel alto. Luego encontramos la condición set del flip-flop. Aquí un nivel bajo o cero lógico activa la entrada de set. Esta pone la salida normal Q al nivel alto o 1. Seguidamente encontramos la condición reset. El nivel bajo o cero activa la entrada de reset borrando o poniendo en reset la salida normal Q. La cuarta línea muestra la condición de inhabilitación o mantenimiento del flip-flop RS. Las salidas permanecen como estaban antes de que existiese esta condición, es decir, no hay cambio en las salidas. Indicar la salida de set significa poner la Q a 1. De igual forma, la condición reset pone la salida Q a 0. Pasamos al flip-flop RS síncrono. El flip-flop síncrono puede implementarse con compuertas NAND. Eh, este, el modo de mantenimiento se describe en la primera línea de la tabla de verdad. Cuando un pulso de reloj llega a la entrada clock con ceros en las entradas R y S, las salidas no cambian, permanecen igual que antes de la llegada del pulso de reloj. Este modo también puede llamarse de inhabilitación. La línea, no- la línea 2 es el modo de reset. La salida normal Q se borrará cuando un nivel alto active la entrada R y un pulso de reloj active la entrada de reloj. Si R es igual a 1 y S es igual a 0, FF no se pone de 0 inmediatamente. Esperará hasta que el pulso de reloj pase a nivel bajo a alto y entonces se pone a 0. La línea 3 de la tabla describe el modo de set del flip-flop. Un nivel alto activa la entrada S con R igual a 0 y un pulso de reloj en nivel alto poniendo la salida Q a 1. La línea 4 de la tabla de verdad es una combinación prohibida. Todas las entradas están en 1 y no se utiliza porque activa ambas salidas en el nivel alto. Procedemos a la tabla de verdad del JK. Flip-flop JK. Este tiene sus entradas JK cuando dando así la siguiente tabla de verdad. Cuando J está en 0 y K en 0, la Q siguiente no cambiará. Luego, si se pone J en 0 y K en 1, la Q siguiente estará en 0, es decir, que estará en reset. Cuando la J está en 1 y la K está en 0, la Q siguiente es 1, es decir, que pasará a Z. Y cuando está en 1J y K1 también, la Q se niega. Este estado se conoce como toggle. Pasaremos al siguiente flip-flop, que es el flip-flop tipo D. En este, el flip-flop tipo D adicionalmente tiene dos entradas asincrónicas, que permite poner la salida Q del flip-flop una salida deseada sin importar la entrada D. El estado del reloj está, estas entradas son preset, que significa poner, y clear, que significa borrar. Es importante notar que estas entradas están en nivel bajo, que ser activado en el nivel bajo significa que para poner un 1 en la salida Q se debe poner un 0 en la entrada preset, y para poner un 0 en la salida Q se debe poner un 0 en la entrada clear. Pasamos con las simulaciones. Buenas tardes. Bueno, en nuestro primer punto se nos pidió que hiciéramos un latch SR tanto con compuertas NAND como compuestas NOR. En la parte de arriba de esta simulación vemos el compuesto con las compuertas NOR, que es de lógica positiva, y en la parte de abajo las compuertas NAND. Esto van a tener la misma tabla de verdad siempre y cuando sea el de la NAND negado e inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la entrada del reset vamos a tener el set negado y en la entrada del set vamos a tener el reset negado. Bueno,
Nuestra tabla de verdad nos dice que al tener un 00, como es este caso, nos va a mostrar el estado anterior, pero como no teníamos ningún estado anterior, no nos puede decir nada. Entonces, pues procedemos a enseñar alguno de los valores. Recuerden siempre nunca poner 1 1 o si no el programa puede generar un error. Bueno, lo ponemos en modo set y vemos que la Q de una vez va a quedar en 5 voltios en puntos casos, dado que tenemos lógica inversa negada en la compuerta NAND. Bueno, pasamos a un estado 00 y vemos que se mantiene nuestro valor anterior y procedemos a 01, lo pasamos a modo reset y al estar en reset pues vemos que cambia otra vez el estado de la Q y nos va a dar un 0. Bueno, ya podemos comprobar que al 00 siempre va a ser el estado anterior y independientemente de eso, si ponemos el set o reset podemos obtener la respuesta a nuestra Q deseada. Bueno, ahora procederemos a mirar en el osciloscopio pues, nuestras entradas. Como podemos observar, al tener un 00 en la entrada, el osciloscopio no nos va a mostrar nada y tenemos que poner en algún estado nuestro latch SR. Empecemos con un estado reset. El osciloscopio se va a tardar un poco en iniciar, puesto que lo tenemos para que maneje un tiempo muy pequeño y poder observar bien las gráficas. Ahora podemos ver el estado reset y tenemos que el set va a estar en un cero lógico, 250 milivoltios nos marca, pero porque está conectado con una resistencia y se genera un pequeño voltaje. Nuestra salida, nuestro reset va a tener los 5 voltios normal. Nuestra Q va a tener un 0 voltios, entonces sabemos que está bien, y Q negado 5 voltios. Ahora podemos hacer la comprobación de que con 0,0 se va a mantener exactamente igual, solamente cambia el reset. El reset pasó de estar encendido y pasó a estar apagado, pero nuestra salida va a seguir siendo 0 voltios y la salida negada va a ser 5 voltios. Ahora podemos pasarlo en estado set y veremos que cambia el estado del latch. Teníamos un 0 anteriormente y ahora pasamos a un 5 voltios, pasamos a un estado 1 y nuestro Q negado que estaba en 5 voltios, un 1, pasó a 0 voltios a tener un 0. Si apagamos el set, se va a apagar el set, pero no va a haber ningún cambio en la salida y se mantiene. Aquí podemos comprar nuevamente que con el estado 00 se va a mantener el estado que tenía anteriormente el latch. Y eso es todo con nuestro. Ahora seguiremos con el efecto rebote. El efecto rebote se produce en los pulsadores, ya que no son capaces de mostrarnos el cambio de estado de una manera cuadrada, sino que va a dar una fluctuación pequeña con el tiempo. Va a darnos en vez de una señal cuadrada una forma un poco trapeziada. Esto se puede reducir con un latch SR conectando las entradas de encendido o apagado al set y al reset. En nuestro caso, nuestra primera señal nos va a ser nuestro reset, nuestra segunda va a ser el set, la tercera señal va a ser nuestro pulsador para ver esta aplicación y la cuarta señal va a ser nuestra salida. Ahora procederé a mostrar cómo es esta aplicación. En el osciloscopio podemos ver el paso del tiempo y vemos que al presionar el pulsador va a darnos una forma irregular, no va a ser una forma deseada en un circuito digital. Ahora procedemos a hacerlo con un latch cero y vemos que nuestra señal sí es cuadrada ahora sí.
Ahora sí vemos nuestro cambio de señal cuadrado y del pulsador. Ahora seguiremos con el latch tipo D. Nuestro latch tipo D va a tener dos entradas, una que va a habilitarnos los cambios en la memoria y la otra que va a hacer el cambio. En nuestro caso llamamos C a nuestro enable, que es el que nos permite hacer los cambios. Bueno, ahora miraremos el funcionamiento de esto. Vemos que al cambiar nuestra salida no va a pasar absolutamente nada, ya que nuestro nuestro C está apagado. Pero si lo encendemos, pues no genera ningún cambio, pero ahora sí podemos variar nuestra salida de nuestro latch. Y siempre y cuando esté activado nuestro enable, nos va a permitir hacer cambios. Si lo apagamos, vemos que no pasa absolutamente nada. Y este sería el funcionamiento de un latch tipo. Ok, a continuación tenemos nuestra simulación de los puntos de laboratorio número 6 y 7, los cuales el número 6 nos indica de hacer un flip-flop o bueno, realizar un flip-flop SR con señal clock o, como bien sabemos, un flip-flop SR síncrono. Sabemos que el flip-flop síncrono, a diferencia del flip-flop asíncrono, es que depende de una señal, como vemos, ya sea periódica o otra señal cualquiera, que habilite los pines de reset y set para el funcionamiento de nuestro flip-flop. Ok, como nos dice en tabla, pasaremos a realizar la simulación y verificar las tablas de verdad de nuestro flip-flop SR síncrono. Observamos que tenemos nuestro estado 00 en la entrada y, como vemos titular, nuestro clock está funcionando adecuadamente como señal de habilitación, en este caso una señal cuadrada de frecuencia de 1 Hz, muy poca frecuencia para ver nuestro estado. Hacemos el cambio de nuestro set y vemos a la salida nuestra señal Q y Q negada. Como nos dice la tabla de verdad, Q pasará a un 1 lógico y Q negada pasará a un 0. Si retomamos el estado 00, como es un estado de memoria, vemos que la señal no se ve afectada. La señal se verá afectada solo si oprimimos el reset. Vemos que al seleccionar el reset, el Q y el Q negada se verá afectado, obteniendo un 0 en Q y un Q negado un 1, como en nuestra tabla de verdad. El clock, como vemos, seguirá titilando. Esto quiere decir que el cambio y el análisis solo lo hará en los flancos positivos. Como vemos, el cambio del estado 00 no afectará nada la salida y se conservará en memoria. Si observamos el cambio 1-1, observaremos que efectivamente no es un estado deseado y precisamente pues la simulación no la está realizando correctamente. Ok. Ya explicado nuestro punto, pasaremos a nuestro siguiente punto de divisor de frecuencias con flip-flops. Este punto nos hablaba de que investigáramos cómo se diseñó un divisor de frecuencias a base de circuitos con flip-flops. Durante la investigación pude investigar y observamos claramente un flip-flop JK. Y en este caso son 3 flip-flops JK. Y lo que haremos es realizar la configuración adecuada para obtener la divisor de frecuencia. Esa configuración, como observamos, es que el estado J y K, la entrada J y K, van a ir a un 1 lógico positivo. Bueno, un 1 lógico. Y la salida de nuestro primer flip-flop Q irá al clock
del segundo flip-flop. Y nuestro segundo flip-flop también tendrá la salida Q a la entrada de nuestro tercer clock. Es decir, que se conectan en cascadas las salidas de Q al clock siguiente del flip-flop. ¿Qué genera esto? Al realizar la simulación, observaremos que nuestra señal de entrada, como está en amarillo, nuestra primera señal Q tendrá una frecuencia mucho más rápida que nuestra siguiente señal. Como vemos, la señal B, que es la señal azul en el osciloscopio, será el doble de nuestra primera señal. Es decir, que en el periodo de nuestra primera señal se duplicará en nuestra segunda señal. Asimismo, pasará con nuestro tercer flip-flop. Vemos que la señal de rojo se activará, o bueno, la señal tendrá en este caso la mitad de nuestra segunda señal. Es decir que a comparación de nuestra primera señal, observaremos la simulación. Habilitaremos el canal. Vemos que nuestra primera señal clock obviamente tendrá una frecuencia mucho más alta, que será la verde, la original, y vemos que se va a ir dividiendo esta frecuencia en dos. Es decir que la frecuencia resultante será 1 sobre 2 a la n, siendo n el número de flip-flops conectados en cascada. Ok, pues vamos a colocar esta señal, la señal más arriba para compararla mucho mejor que la señal. Y vemos que efectivamente nuestra frecuencia va a ir duplicándose a comparación de nuestra primera señal. Muchas gracias y con esto concluimos la simulación.